Hola gente, bien, hoy me gustaría hacer un análisis del libro El hombre en busca de sentido del autor Viktor Frankl. Este autor nació en Austria en 1905 y fue, entre otras cosas, neurólogo, psiquiatra y filósofo. Un dato importante sobre este hombre es que estuvo concentrado en los campos menos conocidos que existieron en zonas específicas de Europa entre los años 1933 a 1945, y habría pasado aproximadamente 3 años en esa situación. Claro está que además sobrevivió a la experiencia. Este libro fue escrito en el año 1946 y de los varios que escribió el autor es probablemente el más conocido. Bien, Frankl nos empieza explicando que en una situación como esa, él fue capaz de reconocer por lo menos 3 fases mentales por las que pasaban los prisioneros. Eran como 3 etapas típicas que él, al ser psicólogo, era capaz de percibir hasta el punto de poder clasificarlas. La primera etapa era la más temprana, cuando los recién llegados arribaban al lugar, es decir, la inmediatamente posterior a su internamiento. La segunda etapa es la intermedia, que típicamente se da cuando el interno ya se estaba adecuando a la vida que le estaba tocando vivir dentro de los campos. Y la tercera etapa es la fase posterior a la liberación que, como mencioné antes, él pudo vivir en primera persona. Si nos centramos en la primera etapa, era normal que el recién llegado, solo en los primeros instantes, tuviera unos pensamientos y sentimientos bastante ingenuos, queriendo creer que todo iba a estar bien, que al final todo iba a terminar arreglándose por sí solo, o incluso que lo iban a liberar aun cuando en el mundo real no se vieran indicios de ello en absoluto. Poco después, lo que llegaba dentro de esa primera etapa era una fuerte desilusión, acompañada de una sensación de shock, vinculada a la incertidumbre y al desconcierto por entrar en una experiencia totalmente desconocida, peligrosa y cruel. También ocurría en ese período que iban lentamente entendiendo ciertas reglas informales que regían en el lugar. Por ejemplo, los más experimentados lograban conseguir algunas cosas haciendo intercambios, regateando un poco de la comida, la sopa o los cigarrillos que recibían por otros bienes, como por ejemplo tragos, que al tener alcohol hacían más soportable el paso del tiempo a quien le tocaba estar ahí adentro. Una de las situaciones que contribuía al shock que mencioné anteriormente eran, por ejemplo, las desapariciones de algunos de sus compañeros, seguidos de rumores y especulaciones de qué podía haber pasado con ellos. Una de las primeras experiencias que tenían que vivir cuando recién llegaban era ser afeitados por completo y entregar todas sus pertenencias, además de pasar a ser nombrados simplemente por un número. Esto generaba, según el autor, una sensación de haber perdido por completo su vida anterior y, en definitiva, su identidad. Esto a su vez también conducía a que empezaran a vivir con una cierta indiferencia hacia la vida, como si no tuvieran nada que perder, ni ilusiones ni futuro. En ese marco, las reacciones podían ser muy distintas según cada persona. Algunos intentaban tomar la situación con algún tipo de humor muy irónico, otros desarrollaban curiosidad por saber qué iba a pasar, dónde iba a terminar todo ese proceso, y otros caían en muy profundas depresiones. A este último estado de ánimo desfavorable también contribuía la falta de sueño, el hambre, el poco espacio y la falta de socialización, tanto entre compañeros como entre hombres y mujeres, que eran separados en diferentes espacios durante buena parte del tiempo. De hecho, no solo que todo esto conducía a estados un tanto depresivos, sino que también generaba irritabilidad. Lentamente y con el paso del tiempo, los internados iban entrando en la segunda fase mencionada al comienzo, la intermedia, que se daba cuando la persona ya se acostumbraba a lo que le había tocado, lo terminaba de asumir y de asimilar. Uno de los primeros signos que Frankl veía como señal de que se estaba entrando en esa fase era una frialdad a la hora de ver crueldades que ocurrían a su alrededor.
Era como si la experiencia los hubiera vuelto fríos, indiferentes al entorno, hasta el punto de tomar cosas de compañeros caídos para guardar lo que les convenía en ese contexto. El autor llega a pensar que sin buscarlo había como un regreso a lo primitivo, ya que tomaba mucho protagonismo la búsqueda de conservar la propia vida con los medios que fueran necesarios. Él veía como entendible que ciertos individuos trataran de favorecer a algunos de sus pares que llegaban a considerar amigos. Se sabía, además, que quienes se mostraban enfermos, cansados o demacrados tenían riesgo de desaparecer, de manera que en ocasiones trataban de alentarse mutuamente y, cuando era necesario, intentaban esconderse entre la multitud para pasar desapercibidos. Nunca era bueno destacar. A pesar de eso, se narra que en muchas ocasiones los castigos que se recibían eran muy arbitrarios y frente a eso también había que desarrollar resistencia mental, no sólo por los dolores físicos, sino porque al ser arbitrarios generaban una gran irritación mental que tenía que ser reprimida. Con respecto a esto último, el autor da la idea de que se sentían juguetes del destino, en relación a que su integridad física podía depender del humor de los guardias. Relacionado con eso, desde su punto de vista como psicólogo, captaba que muchos de sus compañeros desarrollaron complejos de inseguridad y de inferioridad sobre sí mismos, probablemente porque eran denigrados, y sólo los que traían una base mental y espiritual fueron los que más lograron soportar. Algunas cosas más positivas que le llamaron la atención fueron, por ejemplo, la repentina atención y sorpresa sobre cosas muy sencillas en las cuales él y sus compañeros hacían foco, por ejemplo, los colores del cielo en los atardeceres, o también el agradecimiento por los más mínimos favores. Se sorprendía al observar cómo el ser humano puede sobrevivir sin cosas que típicamente se consideran indispensables, y también se sorprendía con la capacidad de adaptación de la mente a condiciones muy diversas. Encontraba gratos algunos momentos muy excepcionales en los que podía estar en soledad, ya que, por lo que se narra, los individuos estaban constantemente en grupo. Para abstraerse de los momentos en los que el autor explica que tenía que estar la mayor parte del tiempo cavando pozos para poner rieles y demás, usaba mucho su imaginación, y también se sorprendía de cómo realmente podía servirle para sentirse mejor. También habla sobre el recuerdo de su esposa y cómo ese pensamiento lo ayudaba a sobrellevar la situación pese a la incertidumbre sobre si ella continuaba o no con vida. De hecho, termina afirmando que el sentimiento amoroso trasciende a la entidad física de la persona amada y por eso le generaba un cierto bienestar interior. También valoraba momentos en los que grupalmente él y sus compañeros intentaban distraerse del mal momento, contando chistes, improvisando poemas o creando algunas formas básicas de arte. La tercera fase, que se daba en el momento simultáneo y posterior a haber sido liberados, estaba caracterizada en un principio por una gran relajación y entusiasmo, seguidos por una valoración muy marcada hacia la vida, incluyendo a sus aspectos más cotidianos. Pero cuando menciona el entusiasmo, también dice acompañarlo con mucha prudencia, porque todavía no se sentían totalmente seguros de que la liberación fuera definitiva. Un tema recurrente entre muchos de los que sobrevivieron era la incredulidad, es decir, preguntarse cómo pueden haber soportado vivir toda esa situación. Una tercera característica que se narra es la sensación de ya no tener nada que temer excepto a Dios. Todas estas fases hacen que el autor llegue a diversas conclusiones. Por ejemplo, al analizar el sufrimiento lo encuentra bastante relativo, refiriéndose a que más allá de que algunas situaciones pueden ser objetivamente malas y probablemente todas las personas van a sufrir, existe siempre una interpretación personal de los acontecimientos que puede disminuir o aumentar la sensación de sufrimiento. Esto también lo encuentra a la inversa, cuando ve que él y sus compañeros podían alegrarse por las cosas más básicas que en otro entorno no generarían demasiada atención.
Estos dos aspectos también lo hicieron llegar a la conclusión de que el ser humano es un ser inevitablemente muy influido por su entorno, porque si observamos en los diferentes casos, lo que hace cambiar la perspectiva de la persona es, en una parte muy importante, el contexto en el que se está. Pero, como quedó mencionado antes, también encuentra muy importante una parte interior que todos tenemos, que interpreta lo que percibimos en el entorno y en función de eso aumenta o disminuye el sufrimiento. Y según el autor, las personas, aun en situaciones como esa, nunca perdemos esa parte, una libertad mental de asimilar los sucesos de diversas formas y a partir de ahí tener una cierta actitud hacia la vida. De hecho, en relación a esto último, menciona que frente a un problema, uno puede centrarse en verlo justamente como eso, como un problema, o puede elegir verlo desde otra perspectiva y considerarlo, por ejemplo, un desafío. Vemos cómo en ese caso aparece el cambio de perspectiva, que termina siendo algo así como una decisión personal. Cuando se está sufriendo, muchas veces nadie te puede redimir ni aliviar esa carga. Lo estás viviendo y lo único que se puede hacer es cambiar la actitud con la que se lleva esa carga. También se menciona como algo importante el mantenimiento de ciertas esperanzas, pero yo en lo personal no veo que sea hacia cosas específicas, sino esperanza en general, porque justamente el autor menciona que no podía tener ninguna idea de cómo podían salir las cosas o qué estaba sucediendo en el sector exterior a donde él se encontraba. Por último, las muchas actitudes que vio, ya sea entre guardias e internos como entre los propios reclusos, lo terminó haciendo dividir a los hombres entre decentes e indecentes en una clasificación general. Bien, como conclusión a mí se me ocurren principalmente dos cosas. Primero, el contenido de este libro es definitivamente interesante y tiene algunas frases que a uno le pueden cambiar la perspectiva y contribuir a algo bueno. Pero, en lo personal, y en esto tengo que ser bastante autorreferencial, creo que si uno no es constante en darle vuelta a este tipo de temas, ya sea buscando más información, escribiendo lo que uno piensa, haciéndose preguntas y contestando de una forma honesta, si uno en cierta forma no da vueltas alrededor de este tipo de temas, muy rápidamente queda como un contenido motivacional y poco más, de esos contenidos motivacionales que duran un rato y después simplemente desaparecen en la mente de uno. Y el segundo punto importante que creo como conclusión y que me parece que está más en relación con el título del libro es esa parte en la que se habla de que en última instancia el ser humano nunca pierde una especie de perspectiva personal, iniciativa personal que puede hacer que, por ejemplo, los sufrimientos sean más llevaderos o más insoportables. Creo que ahí está la clave. Pero como dije antes, me parece que cualquier persona que busque por lo menos tener paz mental, sentirse bien, tiene que ser paciente y constante en darle vuelta a estos temas, porque bueno, todo está muy enmarañado y las cosas no se solucionan todas en un día. Al menos en eso estoy siendo autorreferencial. Así que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.